Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. El comisionado del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, afirmó que urge una buena ley general de archivos, que elimine cortapisas injustas y absurdas y que rescate el derecho a la memoria y la verdad. La ley general de archivos ha de nacer como todas las leyes han nacido, con base en mucha energía y mucha buena intención ilustrada de quienes más saben de la materia de la que se trata y se va a legislar, con muchas resistencias de los sujetos obligados sobre los que va a caer la legislación, lo estamos viendo y en todos los casos es inconcluso que así ocurra, pero también con mucha capacidad de influencia hasta donde sea posible, de la sociedad civil organizada. El comisionado Acuña Llamas participó en el conversatorio Apertura de los archivos, violaciones graves de derechos humanos y delitos de lesa humanidad, de las Jornadas Internacionales de Acceso a la Información y Archivos, del derecho a la memoria al derecho a la verdad, en donde dijo que la ley general tendrá que evitar la discriminación deliberada, selectiva y autoritaria de la información, porque el derecho a la memoria debe servir para llegar a la verdad, no en afán vengativo, sino para evitar que los criminales del pasado vuelvan a cometer atrocidades. Porque hoy por hoy se están generando nuevas y terribles manifestaciones de injusticia, como ya decía Juan Antonio, muchos eventos que son terribles y que van a marcar de cicatrices del porvenir. Ahí es donde se ubica la posición. Tenemos que encontrar una conexión entre los archivos como documentos, como conjunto de documentos del ayer debidamente conservados y la gestión documental que hoy por hoy rescate y guarde para el porvenir debidamente el néctar de los asuntos y, por supuesto, las huellas dactilares que tienen por responsables aquellos que hicieron lo que no tenían que hacer, pero también aquellos que no hicieron y que no hicieron nada. En este mismo conversatorio que moderó el coordinador de acceso a la información del INAI, Adrián Alcalá, el presidente del Instituto Mexicano para la Justicia, Juan Antonio Araujo Riva Palacio, afirmó que es necesario cambiar la política pública de archivos orientada a la investigación, porque los mexicanos tienen derecho a la verdad y sobre todo a la justicia. Muchos de los delitos son cometidos por agentes de la autoridad persiguiendo precisamente los delitos. El aparato de justicia se convierte en un gran monstruo, en un leviatán ideológico que justifica la represión. En ese sentido, creo que los archivos hoy día son fundamentales. Asimismo, Ana Cristina Ruelas, directora para México y Centroamérica de Artículo 19, destacó las resoluciones del INAI para abrir los expedientes de los casos Ayotzinapa, Tlatlaya y San Fernando, pues hay intenciones claras del Estado de borrar los archivos sobre violaciones graves de derechos humanos y delitos de lesa humanidad. La información histórica de violaciones graves a derechos humanos, si no se toma esta oportunidad dentro de la Ley General de Archivos, lo que va a pasar es que cada vez vamos a perder más. Y vamos a perder más y entonces vamos a estar esperando una justicia transicional que nunca va a llegar, porque no estuvimos sometidos a una verdadera dictadura de militares, pero sí necesitamos ver esto, México, como un proceso de justicia transicional. Por su parte, Patricia Funes, investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, compartió la experiencia de Argentina en relación con los archivos de la dictadura y aseguró que en todas las comisiones de la verdad los documentos son muy importantes porque refrendan el valor de la memoria y la legitimidad de las víctimas. El papel que refrenda, el papel tiene un valor memoria y un valor reparación, porque le dice a la víctima que eso que está diciendo es cierto, y ahí tenemos un piso de verdad. Y esos son los consensos a los que sería bueno llegar como sociedad. Más tarde, en el conversatorio Ponderación de Derechos, Conflicto entre Derechos Fundamentales, la comisionada María Patricia Cursain Villalobos reveló que el órgano garante realiza las gestiones necesarias para adherirse al Convenio 108 del Consejo de Europa, con la intención de avanzar en la estandarización de la legislación internacional en materia de protección de datos personales. La era de la digitalización pues realmente es reciente, es novedosa, avanza y se desarrolla de una manera impresionante. Ahí es donde los derechos humanos precisamente también tienen que ser progresivos, es decir, tiene que haber legislación que vaya a la par, que vaya regulando lo que se debe regular. Es complicado en este momento cuando cada país tiene una legislación diferente. Por su parte, la titular del Centro Nacional de Derechos Humanos de la CNDH, Julieta Morales Sánchez, alertó sobre el uso de Internet en la comisión de delitos que pueden derivar en violaciones graves de derechos humanos. Son delitos transnacionales, las jurisdicciones no son claras, ya lo decía UISA, etcétera. Sin embargo, además, víctimas de algún delito por Internet, pensemos en pornografía infantil o trata de personas por Internet, víctimas mexicanas, luego pueden ser revictimizadas,
están en un delito, denunciaron un delito, pero pueden ser revictimizadas por agentes ministeriales, por ejemplo, o instancias de procuración de justicia o posteriormente judiciales inclusive. Esto lo que hace es ya convertir ese delito en una revictimización violatoria de derechos humanos. En su oportunidad, el director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Erasmo Lara Cabrera, cuestionó hasta dónde el derecho a la privacidad en la era digital puede ser ponderado, en algunos casos, por encima del interés de la justicia. Aun cuando esté estipulado en la ley que los jueces pueden requerir datos personales al titular de la información o a terceros que cuentan con ella, ¿en qué supuestos, y esta es una pregunta que no voy a responder ahora, sino dejaremos a la siguiente ronda, en qué supuestos el ejercicio de esta facultad debe ser considerado arbitrario y en cuáles no? Por su parte, el director general de Procedimientos Constitucionales de la Secretaría de Gobernación, José Raúl Landgrave Fuentes, dijo que si bien la era digital nos ha facilitado el acceso a la información, ello ha implicado que más gente sepa más de nosotros. En torno a la era digital nos pone ante una de las características más esenciales de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Que es que cada vez tenemos más acceso a la información, cada vez tenemos disponible más información. En su participación, el director general de Política Pública de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Sepúlveda, indicó que para realizar una correcta ponderación de los derechos en colisión, se requiere identificar de qué derecho se trata y así distinguir entre limitación y cancelación de un derecho. Se tiene que estrictamente lograr el punto medio, el mayor goce de los derechos. Ahí ya como que quedó más, no es un consenso, no es un consenso entre partes, es un verdadero ejercicio estricto que requiere mucha técnica. Finalmente, la investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Isa Luna Pla, señaló que con la nueva legislación, el INAI jugará un papel primordial en este ejercicio de ponderación entre ambos derechos. El INAI, pues efectivamente tiene una responsabilidad enorme, pero también tiene que cuidar que no se invadan las autonomías de los estados, porque los órganos garantes en los estados están establecidos por un mandato constitucional de los estados. No hay que olvidar eso. Y ellos van a tener que interpretar también estas pruebas y hacer ponderaciones y determinar cuáles son los derechos que se van a maximizar. El conversatorio fue moderado por el presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, Jorge Negrete Pacheco, y las Jornadas Internacionales de Acceso a la Información y Archivos, del Derecho a la Memoria al Derecho a la Verdad, fueron organizadas por el INAI, el Archivo General de la Nación y la Red General de las Jornadas Internacionales de Acceso a la Información. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.